2021 se alza como el segundo peor año en la historia de la educación pública y privada en Honduras, acosado por la pandemia de COVID-19 y el terrible impacto de los fenómenos climáticos que destruyeron o dañaron casi 600 centros educativos en todo el país. Hoy las aulas lucen nuevamente vacías y el acceso a la enseñanza virtual apenas alcanza una minoría de una membresía escolar de más de 2.400.000 niños y niñas que en el reciente pasado colmaban las aulas en cada año lectivo. Si algo mostró el ejercicio democrático del pasado 14 de marzo, en el que las escuelas y colegios sirvieron de centro de votación, es el profundo deterioro de la infraestructura educativa en toda la extensión territorial del país. A esto se suma un gremio magisterial reticente al proceso de pilotaje para la vuelta a clases presenciales y que, al igual que en otras naciones afectadas por la pandemia, demandan se les vacune contra el mal viral, como sugieren también médicos y autoridades sanitarias. El confinamiento por el COVID-19 inició el 16 de marzo y desde entonces se vive en circunstancias de transición a las clases virtuales, para la que el sistema educativo y ni los escolares y padres de familia estaban preparados. A criterio de Mario Alas, a cargo del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la cobertura ya era un problema grave previo a la pandemia y ahora unos 800.000 niños de los estratos económicos más vulnerables son los más afectados con la crisis sanitaria y económica heredada de estos acontecimientos. El Instituto Nacional de Estadísticas ha revelado que la matrícula en los niveles de educación prebásica, básica y media era de 2,28 millones de estudiantes de 2014 a 2020 y que disminuyó a 1,8 millones. El Instituto Nacional de Estadística detectó que el 60% de los hondureños no tiene acceso al Internet y el 91% de los que tienen acceso usan teléfonos celulares prepago. Estas cifras muestran la desigualdad en el país, además de la cantidad de alumnos que no reciben clases virtuales o lo hacen de manera remota, asegura el pedagogo. Dirigente del Colegio de Pedagogos de Honduras, Colpedagogos, señala que cerca de 468.000 estudiantes dejaron de recibir sus clases de forma regular, mientras que otros 400.000 alumnos se vieron imposibilitados en continuar sus estudios por no contar con herramientas tecnológicas para recibir clases de manera virtual. Por su parte, el director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Edwin Moya, sostuvo que cerca de 2 millones de menores de edad escolar, es decir, 2 de cada 3 niños de 3 a 17 años, no consiguieron ingresar a la institución educativa. Desde enero venimos denunciando que más de 800.000 niños matriculados se quedaron sin acceso a educación por la forma en que la Secretaría de Educación brindó la respuesta para acceder a la misma, como el Internet, telefonía o televisión por cable que no llega a toda la población y sobre todo a las más vulnerables, apuntó. El sector educativo privado ha sobrellevado la crisis de mejor manera al desarrollar estrategias más variadas, como incorporar plataformas virtuales para impartir clases, además de contar con mejores condiciones económicas que no libraron del despido a decenas de docentes de escuelas y colegios privados por una sobrecarga al disminuir el número de secciones por grado. Desde la Secretaría de Educación se revisa y reestructura la estrategia para saber cómo atender de la mejor manera a los educandos, por lo que el periodo se extendió de noviembre a febrero, sin el acuerdo con los docentes. El proyecto piloto que la Secretaría de Educación dispuso en febrero de 2021 es una modalidad semipresencial, en el que algunas clases serán impartidas de manera virtual y otras requerirán de la asistencia en las aulas de clase. Tenemos que dividir en varios grupos en aula de clases, ya que no podemos tener el mismo número de estudiantes y agruparlos por días diferenciados. Unos alumnos se retiran a sus casas con tareas, después lo hacen los otros y así sucesivamente, sostuvo Arnaldo Hueso, titular de la dependencia ministerial. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su foro La Entrevista. Les saluda gustosamente Kimberly Espinosa este jueves 25 de marzo, ya como decía nuestra radiografía hecha por Carlos Zelaya, actual problemática educativa a nivel nacional. Mis distinguidos invitados, vamos a comenzar con José Hueso, secretario general del PRIGMA. Buenos días, José. Buenos días, Kimberly, buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 11, pues agradecidos por la invitación y pues vamos a hablar un poco de lo que concierne al tema de la crisis en educación en nuestro país, porque sabemos que
no solo existe incertidumbre en el plano político, sino también en el sistema educativo nacional. Muy bien, también me acompaña Mario Alas, coordinador del Observatorio de la Educación. Mucho gusto, es un gusto estar aquí compartiendo con los colegas para discutir este tema que realmente es vital para el país y a veces queda en segundo plano por el acontecer político diario. Estamos a la orden. Johnny Varela, quien es asistente del despacho en educación. Buenos días. Ayúdenos con el micrófono, Johnny, por favor. Buenos días. Buenos días, un saludo a la distancia, agradecer el espacio y el compartir y debatir de estos temas tan importantes para el devenir de Honduras, como es el tema de educación, y vamos a compartir con los colegas y con los compañeros para que podamos aportar y dar luces hacia lo que es esta temática de educación en el país. Saludos. También está con nosotros Leslie Bonilla Jiménez, quien es docente y directora del Centro de Educación Básica José Ramón Villeda Morales, Cerro Blanco. Buenos días. Sí, buenos días a todos los invitados a este tema, ¿verdad? Porque es relevante. Yo les agradezco la invitación, la oportunidad que tenemos para poder así plantear necesidades y soluciones ante la situación que estamos ahorita abordando. Y gracias por este espacio. Estamos pues siempre activos, estamos dispuestos a buscar la mejor salida para que todos seamos beneficiados. José, comenzamos de lleno con el tema. ¿Cuál es la situación actual del sistema educativo del país a nivel nacional? Bueno, el sistema educativo nacional, Kimberly, es preocupante, es alarmante lo que estamos experimentando tanto los docentes, los padres de familia, los estudiantes, los niños y niñas de los 3 niveles del sistema educativo nacional, nivel medio, básico y prebásico. La pandemia del COVID-19 pues ha venido nada más a agudizar un poco más lo que ha sido este tema, porque recordemos que los gobernantes han usado en campañas políticas el tema de educación, pero ya cuando están en estos puestos se olvidan, ¿verdad?, de poder apoyar a toda la niñez hondureña, y por eso podemos ver la realidad en que la encuentran los centros educativos a nivel nacional, que es muy deficiente en cuanto a infraestructura de los mismos y con crear plataformas que la verdad no están llegando a la cobertura que quisiéramos a nivel nacional. Mario Alas, ¿cuál es la radiografía que ustedes han hecho hasta el momento en torno a la situación en el sistema educativo del país? Bueno, el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ha venido planteando que el sistema educativo hondureño debe analizarse a partir de su situación previa a la pandemia y reconocer que el sistema educativo hondureño ya estaba en crisis antes de la pandemia y que por lo tanto los esfuerzos que hay que hacer tienen que ser muy grandes. En primer lugar, ya teníamos entre los 5 y los 17 años más de 700,000 menores fuera del sistema. En segundo lugar, los niveles de aprendizaje de acuerdo a PISA-D presentaban 2 años de atraso respecto a Costa Rica y 3 respecto a Chile. En tercer lugar, y esto es grave porque es algo que se ha, digamos, aumentado su efecto en el periodo de la pandemia, es la falta de materiales educativos para los estudiantes, la falta de un libro de texto, al menos para las 4 asignaturas básicas, la falta de un cuaderno de trabajo, al menos para las 4 asignaturas básicas. Esos problemas se han magnificado durante la pandemia, de manera que entramos al año 2021 con una matrícula todavía menor de la que ya teníamos en el 2020, pero ojo, los datos que el observatorio ha venido publicando muestran que desde el 2014 la matrícula total de prebásica, básica y media ya venía disminuyendo, perdiendo estudiantes año con año. Ya la tendencia era descendente, de manera que estamos ante un agravamiento del problema de cobertura. También estamos ante un agravamiento del problema de los aprendizajes.
que pese a todos los esfuerzos realizados durante el año pasado, hay que reconocer a los docentes lo creativo, las iniciativas que han desarrollado para comunicarse con sus estudiantes de todo tipo, en las áreas urbanas, a través de las redes, en las áreas rurales, incluso personales. Pero a pesar de eso, se estima que los niveles de aprendizaje se han venido todavía más abajo de lo que ya teníamos antes de la pandemia. De manera que estamos ante una crisis que a partir de ella debemos de hacer propuestas y creo que eso vamos a conversar hoy, de lo que ha venido trabajando, por ejemplo, entre otras iniciativas, el Observatorio del COVID y Dengue de UNITEC con el Observatorio de la Educación de la UPN para montar una plataforma que ayude a tener información para la toma de decisiones en el sentido del retorno a la semipresencialidad, que ojo, no es iniciativa de estos observatorios. Simplemente estamos aportando información para apoyar a la Secretaría de Educación en una política que nos parece correcta y que todos los organismos internacionales la están recomendando. Entonces, estamos aportando simplemente conocimiento desde la academia para apoyar a la Secretaría de Educación en algo que ya se había planteado en el oficio circular 003 del 19 de enero, que es considerar la posibilidad de gradualmente, comenzando más en las zonas rurales, implementar la semipresencialidad para que el sistema educativo deje de perder estudiantes y tratar de impulsar los niveles de aprendizaje. Johnny Varela, en torno a los esfuerzos o lo que está haciendo hasta el momento la Secretaría de Educación para ampliar esta cobertura y superar obviamente cada una de las falencias que ya se han dado a conocer y que vienen, como bien decían, de años atrás. Bueno, debemos de reconocer que en el 2020, cuando las clases presenciales se suspendieron, la UNESCO hizo un estudio en 198 países quienes habían tomado la decisión de poder descontinuar las clases de manera presencial y buscar una modalidad a nivel alternativo, ya sea por medios de plataformas virtuales, a través de internet, a distancia y otros medios. Como se expresa muy bien, el sistema educativo en Honduras tenía grandes desafíos previo a la pandemia del COVID-19. Vino a golpear enormemente lo que es diferentes indicadores a nivel de país en el tema educativo. Y uno de los grandes impactos que tuvo es a nivel de la cobertura. Debemos de reconocer que la pandemia no nos toma por sorpresa sin una estrategia tan clara de poder atender bajo una modalidad a distancia y una modalidad no presencial. En ese sentido, se reconocieron enormes esfuerzos tanto de las universidades como de la cooperación y de la misma Secretaría de Educación para conformar una propuesta que pudiera ampliar la cobertura de la entrega de la modalidad del currículo bajo diferentes sistemas, ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet. En ese sentido, se apuntó o se priorizó por un tema de poder tener dentro del sistema educativo a todos aquellos estudiantes que estaban matriculados en el 2020, pero también poder ampliar la oportunidad para que todos aquellos estudiantes que no se habían matriculado en el 2020 tuvieran la oportunidad también de poder matricularse. En el 2021 del año, la Secretaría de Educación en enero define 3 tipos de modalidades para que los estudiantes puedan ser atendidos. Y una de las propuestas es la modalidad presencial, que implica tener a los estudiantes cara a cara en el centro educativo de manera permanente, como regularmente los estábamos atendiendo. El otro tipo de modalidad es la modalidad semipresencial, es decir, una entrega presencial, pero que el estudiante pudiera de una manera poder asistir un día a la semana y posteriormente hacer un trabajo en casa y la siguiente semana poder continuar bajo el mismo ciclo. Y la modalidad a distancia, con eso
pretende la Secretaría de Educación poder tener la mayor cobertura hacia los estudiantes, pero también es de reconocer que a través de diferentes medios se ha tratado de poder llegar a aquellos lugares o aquellas zonas donde no hay uso del Internet, de la tecnología, de la radio y de la televisión a través de la elaboración de algunos cuadernos de trabajo que puedan permitir algunas visitas domiciliarias de los docentes para poder ampliar la cobertura. Pero como muy bien lo han expresado, los retos y los desafíos para poder ingresar a esa población estudiantil que actualmente no está en el sistema educativo, creo que es un compromiso de toda la ciudadanía en Honduras, que podamos darle esa oportunidad de poder ser atendidos a través de las diferentes modalidades que tiene la Secretaría de Educación, pero también, como lo han planteado muy bien las autoridades educativas, la matrícula es permanente durante el 2021. Eso significa que todo aquel joven que actualmente no está estudiando pueda ser ingresado a cualquiera de las modalidades del sistema educativo para ser atendido. Esa es una novedad en el sistema educativo que permite poder tener una cobertura hacia toda esta población que actualmente no está siendo atendida. Hay muchas organizaciones y mucha cooperación que está tratando de poder identificar a esta población para poderle dar un rostro y poder ser atendido a través de las diferentes metodologías y modalidades que tiene la Secretaría de Educación. En ese sentido, estamos apuntando hacia la cobertura, que no es un esfuerzo propio de la Secretaría de Educación, sino que es un compromiso de país que debemos de apuntarnos todos para poder darle la oportunidad como un derecho humano a todas estas personas que están fuera del sistema escolarizado. Leslie Bonilla, usted es maestra y usted nos puede dar ese testimonio, qué es lo que realmente ha venido pasando desde el año pasado, obviamente, que llegó la pandemia y hasta la fecha. ¿Qué es lo que realmente están padeciendo los maestros y también los alumnos que están carentes, obviamente, del pan, del saber, o que no lo están recibiendo de una forma adecuada? Bueno, nosotros como actores directos de la educación, pues compartimos nuestro trabajo con el alumno directamente en el aula, y esta ha sido la modalidad que pues por siempre se ha implementado. Ya romper un esquema en el cual todos tenemos dificultades para adaptarnos crea una nos encontramos con que la falta de recursos en el centro educativo, ¿verdad? Recursos didácticos y audiovisuales, todo esto está haciendo un inconveniente como para podernos nosotros desarrollar de manera adecuada. Tenemos falta de recursos económicos de la familia. La mayoría en la zona rural son de escasos recursos y familias numerosas. Si posee el papá, el jefe de la casa, para que todos sus hijos que están matriculados en diferentes grados puedan tener acceso a la tarea, y la tarea virtual pues ha sido un inconveniente que ha encontrado el padre de familia, igual nosotros los maestros, para poder hacer la asignación del trabajo que deben realizar en casa. Hemos tenido que estar constantemente motivando al padre de familia para que no retire a su niño del sistema, con el compromiso de que nosotros también vamos a estar reforzándole, ¿verdad?, de manera virtual, enviando audios, enviando pequeños videos de clases donde el alumno pueda ver la forma como él va a resolver su tarea en casa. La falta de insumos en los hogares ha sido un inconveniente muy grande. No tienen el celular, no tienen una computadora, carecen de servicio de internet, ¿verdad? Y algunas zonas incluso hasta carecen de energía eléctrica. En mi caso no, me encuentro en una comunidad pues que afortunadamente algunos estudiantes poseen estos recursos, aunque no todos. Encontramos aquí dificultades porque no todos se pueden acoplar a un sistema de trabajo, a una metodología, a una alternativa que yo elija, y que esta va a ser la única y definitiva alternativa que puedo utilizar como estrategia de aprendizaje. Pues tenemos
a dotar material impreso gratuito por la falta de recursos, ya que no lo pueden comprar, ¿verdad? Tenemos que proveer. Nosotros, en mi caso, coordino 12 grados. Es un centro educativo en el cual abrimos una carrera, ¿verdad? Que es una sucursal del Instituto Oficial Opoteca, que tenemos 3 secciones aquí, una de bachillerato en informática, segundo y tercero respectivamente desde el año 2014. Y asimismo, laboro como docente frente a un grado. Entonces la problemática ha sido pues bastante grande, ¿verdad? Porque tenemos aparte que coordinar el trabajo docente de forma virtual, creando el chat de docentes y el chat de los grados y viendo la dificultad que 1/3 del grado está con acceso a las redes, tiene acceso al Wi-Fi, no así la mayoría, el resto pues necesita del envío de material impreso, de la visita domiciliaria para poder ser orientado en cuanto al avance en sus tareas. Asimismo, hemos recurrido también a estar proporcionándole al alumno las fotos de su trabajo para poderles enviar a los maestros, al niño que carece de los recursos, ¿verdad? El trabajo laboro a 4 kilómetros de la comunidad, ¿verdad?, donde resido, y tengo que trasladarme de forma domiciliaria para poder completar el trabajo que los compañeros encuentran más difícil porque no son del sector. Estoy tomando fotos de cada uno de los trabajos por asignatura de los estudiantes que no les envían a los diferentes docentes para que puedan ellos evaluar, ¿verdad? Y puedan dar siempre seguimiento del trabajo del estudiante, asimismo el envío de tareas. Si ellos me lo hacen a mí o buscan a una persona en la comunidad que tenga un ciber, ¿verdad? Ahí envían ellos una tarea para que el estudiante también pueda acceder a lo que el maestro le está asignando. Hemos encontrado una serie de dificultades, pues hay presión de la comunidad, ¿verdad? Este año bajó la matrícula, ya todos sabemos que sí, ha bajado en los diversos grados, hemos tenido muchos de ellos dicen no se aprende, muchos padres de familia manejan esto, ¿verdad? Y tratamos de estarle motivando y nosotros también de estar contribuyendo a que el aprendizaje del estudiante sea mejor, pero saben ellos también, ¿verdad? Que no es lo mismo en la clase presencial donde el docente pues comparte con el alumno, aparte de aclarar dudas y atender al estudiante con mayor dificultad. Y de manera, pues así como estamos, ¿verdad? De distancia, es bien difícil, pues, para que el padre de familia, y sobre todo en el primer ciclo, donde el estudiante, pues, tiene que dominar la destreza de lectoescritura, y ahí está la mayor dificultad. Encontramos padres de familia que también, por su escasa preparación académica, no están en condiciones de poder apoyar a su hijo en las tareas, y esta dificultad la manifiestan ellos y dicen, ¿yo qué puedo hacer? No puedo apoyar a mi hijo. Es primera vez donde el padre de familia pues tiene que asumir una responsabilidad directa en cuanto a las experiencias de aprendizaje que están realizando los estudiantes. Nosotros el año pasado lo planteábamos y pese a todos los esfuerzos, porque yo proporcioné material gratuito, ¿verdad? Impreso, cartillas que venían, pues vinieron pocas para diferentes grados, pero muy pocas, y hubo estudiantes pues que no tuvieron acceso a ellas. Tuve que sacar las fotocopias y poder compartir con estudiantes de diferentes grados para que pudieran también integrarse a sus tareas, ¿verdad? Y así reducir el número de deserción, porque no estuvo permitida tampoco la deserción. Tuvimos que manejar la matrícula hasta el final, ¿verdad? Pero no en todos los casos los estudiantes estuvieron activos. Al final sí tuvimos que, pues, en base al desempeño del estudiante, seleccionar los que iban para nivelación, porque culminó hasta febrero,
de 2021, ¿verdad? El periodo escolar 2020 se extendió, pero en ese caso, pues tuvimos también tremendas dificultades debido a que pues el padre de familia no aceptó o no apoyó los campamentos lúdicos que en la zona rural, pues pocas comunidades fueron las que aceptaron. Pues cuando vuelva usted al aula, cuando vuelva usted el próximo año, considerando que estábamos de vacaciones, ¿verdad? Entonces, no hubo elemento que estuviera disponible para poderles atender con la modalidad de campamento lúdico que planeaba la Secretaría de Educación. Con respecto al oficio 003 de inicio de este año, los padres de familia incrementaron sus expectativas de poder tener al estudiante frente al maestro en el aula y casi que ejercieron presión, ¿verdad?, para que fuera un requisito para matricular, que no ingresaban sus hijos si nosotros no les ofrecíamos de alguna forma atención directa y personal. Hemos tenido siempre que estar haciendo lo mismo, al menos una vez por semana o 2 veces por semana el maestro está haciendo gira para las revisiones de tareas y asignación de para la siguiente semana. Hemos tenido que integrarnos de esa forma, ¿verdad? Entonces, sabemos, todos somos conscientes de que nos falta la vacunación para poder hacer el retorno, ¿verdad?, al aula. Sentimos pues que esta debilidad que tenido son priorizados solo en algunas áreas. Estamos dejando por un lado también lo que es el desarrollo de otros talentos, como cuando estamos presencial, el alumno desarrolla sus talentos artísticos, ¿verdad? Tiene habilidad para otras cosas en los eventos que se llevan a cabo en los centros educativos. El poder también ser un ente activo en la solución de otros asuntos y temáticas correspondientes al centro educativo. Existen los gobiernos estudiantiles que ahora pues difícilmente van a encargarse de resolver problemas de sus mismos compañeros o relativos al quehacer de su centro escolar. Nos encontramos con todo este tipo de cosas. Muchas veces el estudiante pues tiene habilidad para el deporte, para el arte, para lo que es la actuación, y todo este tipo de situaciones estamos dejando de un lado que la educación no solamente es, ¿verdad?, el tener un contenido didáctico que manejar, sino más bien el poder desarrollar la personalidad en forma íntegra de nuestros estudiantes. Necesitamos y creemos que sí, es urgente la vacunación de los docentes para que podamos estar de regreso en nuestras aulas. Extrañamos aquello que el alumno es de repente un niño que trae de diferentes problemas, ¿verdad? Y ellos se dan a esto, a poder compartir sus experiencias con el docente y le podemos ayudar a superar dificultades emocionales, ¿verdad?, que surgen en el mismo entorno familiar o en la comunidad, algunos traumas y cuestiones que nosotros hemos manejado, de repente hasta remitiéndolo al psicólogo, a un profesional, para que le pueda atender, ¿verdad? Y todas estas situaciones están limitadas por ahora. Sabemos que sí hay necesidad y no se están llevando a cabo. Nosotros como docentes, cuando estamos frente a ellos, pues aparte de brindar el conocimiento y compartir las experiencias de aprendizaje con ellos, también nos damos a poderle atender en toda área donde manifieste dificultad el estudiante. Leslie, vamos con José Bueso. Bueno, nos ha hecho una radiografía muy exacta de lo que están viviendo en el interior del país. Se habla de un pilotaje en las escuelas. ¿Realmente será posible el mismo con todo el contexto que ya hemos conocido? Mire qué contraste existe con lo que acaban de hablar, ¿verdad?, por parte de la Secretaría de Educación y con lo que comenta la compañera Leslie. La realidad en el sistema educativo es incierto, Kimberly. Solo vea usted, en la Secretaría de Educación plantean mecanismos fuera de lo que se está viviendo actualmente en educación. Las aulas de clase, el proceso de matrícula puede estar abierto los 365 días del año.
pero aquí hay que valorar las condiciones en las que se encuentran los alumnos, los padres de familia. Mire, aquí hay que hacer una valoración antes de la pandemia, qué es lo que estaba sucediendo en educación y ahora que se ha venido a agudizar aún más con el tema de la pandemia del COVID-19. Es difícil ver la realidad que se ve en el sector educativo porque prácticamente los educandos, en este caso los docentes, nos hemos visto solos. No hemos tenido apoyo por parte de la Secretaría de Educación. Nuestro único respaldo han sido los padres de familia y los mismos alumnos. Mire, la Secretaría de Educación maneja este tema con tanto tecnicismo que de un control remoto, detrás de un escritorio, ellos ven la realidad en el sistema educativo muy diferente a lo que acontece actualmente. Nosotros desde el pasado mes de mayo del 2020, la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras hizo una propuesta a la Secretaría de Educación. Ya llevamos un año de pandemia y el tema de la infraestructura de los centros educativos a nivel nacional, eso aquí ha quedado en el olvido. ¿Y cómo podemos hablar de un pilotaje que ya comenzó el pilotaje? Ya pudimos ver casos de COVID-19 en algunos departamentos, en el caso de Ocotepeque, que ya salieron afectados alumnos y docentes por comenzar este proceso de manera abrupta, porque no ha existido una planificación por parte de la Secretaría de Educación. Cuando me dice afectados es que han sido contagiados de COVID-19 en el departamento de Ocotepeque, en una de las comunidades, que el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, decía que tenía desconocimiento, y al mismo tiempo sale el director departamental diciendo y confirmando que sí existieron estos casos de COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la Secretaría de Educación no tiene el control, no maneja estrategias para poder enfrentar esta situación, y a nosotros nos preocupa que esto siga agudizándose aún más porque no existe una planificación en concreto donde podamos estar todos los actores directos. Mire, el costo que los docentes hemos estado haciendo a raíz de esta pandemia del COVID-19, porque nosotros hemos sido los únicos que hemos salvado este proceso educativo nacional. En el año 2020 no tuvimos un apoyo por parte de las autoridades educativas a nivel nacional. Entonces, la pregunta es aquí, ¿dónde está la Secretaría de Educación? ¿Dónde está el apoyo que van a hacer a todo el sistema educativo nacional? Porque nosotros no lo vemos por ningún modo, no lo hemos visto, y nosotros como Prigma exigimos a las autoridades educativas a que se sienten, a que hagamos una planificación y que podamos llegar a acuerdos importantes, porque ya lo decía la compañera Leslie, antes de volver a clases presenciales tenemos que ver el tema de las vacunas. Aquí todavía no sabemos cuándo van a llegar las vacunas a Honduras, cuando en otros países ya están en la segunda, la tercera dosis, pero en Honduras no ha llegado ni la primera dosis porque solo el personal de salud a medias se les ha atendido. Pero imagínense, no solo queda el tema de la vacuna, también hay que ver el tema de la bioseguridad, la garantía que se nos va a dar a los docentes, a los padres de familia y a los mismos alumnos. Y también el tema de la infraestructura, que es un tema que por años lo hemos abordado nosotros y no hemos visto que los presupuestos destinados a educación se inviertan en los mismos. Johnny, ¿cómo responde? Porque aparentemente la realidad que tiene la Secretaría de Educación es muy distante a de lo que está pasando realmente en el sistema educativo del país. Bueno, primeramente explicar que la Secretaría de Educación a nivel central tiene toda una estructura con su secretario de Estado en los despachos de educación y las subsecretarías correspondientes. Luego, a nivel departamental y a nivel descentralizado se encuentran las direcciones departamentales de educación. Y más a nivel local están las direcciones municipales y las direcciones distritales. Y a nivel local, la parte más operativa y más local que tiene la Secretaría de Educación son los directores y los docentes. Por eso, cuando hablamos y tratamos de diferenciar entre el docente, el director y la Secretaría de Educación, creo que debemos de entender y comprender que los docentes son parte de la Secretaría de Educación en un contexto más a nivel local. Esa parte es bien importante que la podamos comprender,
porque quien sostuvo en el 2020 el sistema educativo fueron los docentes. Es decir, sin contar con ese brazo operativo tan a nivel local de la Secretaría de Educación, como son los docentes, parte de la Secretaría de Educación, el sistema educativo hubiera venido abajo. Con respecto a la improvisación de la Secretaría de Educación, cuando se tomó la decisión de suspender las clases presenciales, pero no el año lectivo, la Secretaría de Educación diseñó junto a la cooperación una estrategia bien importante que ha sido compartida a nivel de la CEXICA y a nivel de varios países de la región, y Honduras ha sido como vanguardia en ese sentido, como es la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Y luego, derivado de esa estrategia, está la estrategia de retorno seguro a clases. Existen protocolos de bioseguridad para que cuando retornemos al nivel semipresencial, presencial o a distancia, podamos aplicar. De igual manera, se hicieron ajustes a nivel de la evaluación y basándonos de lo cuantitativo en ese lineamiento. Y luego, en enero del 2021, se definieron las 3 tipos de modalidades que deberían de adoptar el brazo operativo de la Secretaría de Educación a nivel local, que son los directores y que son los docentes, para que pudieran analizar junto a la comunidad educativa la modalidad semipresencial, presencial o a distancia, de acuerdo a las condiciones. Es decir, la Secretaría de Educación ha avanzado, ha trabajado y de manera concreta y operativa a través de sus entes descentralizados ha podido llevar el sistema educativo. Por eso es que la Secretaría de Educación ha podido dar respuesta a la atención de todos estos jóvenes y todos estos niños y niñas que están siendo actualmente atendidos y que fueron atendidos en el 2020. Es decir, se ha dado respuesta, existen los documentos y existe toda una propuesta normativa. Y en el nivel de semipresencialidad que algunos centros educativos han adoptado es porque los lineamientos desde enero del 2021 se definieron. Y aquí no es una posición del director ni del docente, de la comunidad educativa quien va a analizar de acuerdo a los niveles de contagio que hay en la zona y de acuerdo a la voluntad de la comunidad educativa para poder entrar a la semipresencialidad. Por lo tanto, la Secretaría de Educación tiene todo un instrumento normativo para poder atender las diferentes modalidades que actualmente están implementando. Mario, ¿cuáles son los insumos que les podemos dar a la Secretaría, a los docentes? ¿Cuáles son las investigaciones que ustedes han realizado para poder sortear la pandemia y todas las falencias que ya están arraigadas en el sistema educativo del país? Precisamente para apoyar este proceso de reapertura de los centros educativos, es que el Observatorio del COVID y Dengue de UNITEC y el Observatorio de la Educación de la UPN-FM han creado esta plataforma digital. Esta plataforma digital tiene una cantidad de información muy grande en mapas, es interactiva, mapas sobre datos de salud, pero también mapas sobre datos de educación. Y permite estimar para cada uno de los 298 municipios el riesgo en función de la matrícula y los casos confirmados. Es cierto, no podemos asegurar que no vayan a ocurrir ningún contagio en las escuelas cuando ocurre el proceso de reapertura. Eso es imposible. Pero si nos ponemos un poco objetivos, podemos decir, bueno, los mismos padres de familia, como lo dijo la colega Leslie Bonilla, condicionan en muchos casos que no van a mandar a sus niños, no los van a matricular, no van a estar pagando más recargas. O se vuelve al sistema al menos parcialmente presencial, o simplemente no envían los niños. Entonces ahí estamos ante una situación, ok. Y si los docentes nos quedamos sin matrícula, ¿cómo justificamos nuestro trabajo? Entonces estamos ante una situación de riesgo en la cual no podemos cerrar los ojos. Segundo punto, casi toda la actividad económica se ha venido reanudando.
Sí, usted encuentra que en los malls, restaurantes, bares, etcétera, ya se habla de personas en los estadios. ¿Cómo es posible que toda la actividad económica se va reanudando y las escuelas tienen que estar cerradas? Y ojo, que el domingo pasado estuvieron abiertas y más de 1,000 personas por centro educativo y habían muchos docentes participando en los procesos electorales como candidatos, como votantes, etcétera, etcétera. Y fueron a las escuelas a ejercer un derecho de votación. Pero, ¿cómo es posible que para ir a trabajar, entonces pidamos condiciones, como decimos, de Dinamarca? No, eso no se puede. Estoy de acuerdo que hay que tomar previsiones, pero los observatorios del COVID de UNITEC y el Observatorio de la Educación de la UPN han creado una herramienta para que se oriente la toma de decisiones en forma racional, de acuerdo a estándares, ¿sí? Y esto es una decisión que debe tomarse no a nivel de centro educativo del director y los docentes, no, es una decisión que debe tomarse a nivel de comunidad. Y por eso, además de dar un mapa para cada uno de los 298 municipios, el mismo boletín en la plataforma plantea unas fichas de registro para que el Consejo Escolar de Desarrollo vaya chequeando si tiene las condiciones para que los niños puedan repartirse, unos van el lunes, otros el martes, otros el miércoles, etcétera, y se puedan tomar las medidas de bioseguridad. Tiene toda la razón el colega de la dirigencia magisterial en el sentido de que el gobierno no ha aportado esos recursos para las medidas de bioseguridad. Son los padres de familia los que están asumiendo todos los gastos. A inicios de febrero se publicaron fotos sobre ciertas escuelas de Pespire, otras de Colón, otras de Copán, de Comayagua, en las cuales los padres de familia habían ido a fumigar, a limpiar las escuelas para que sus niños pudieran ir. Eso demuestra el compromiso de los padres tratando de que este año no se vuelva a desarrollar de la misma manera que el año pasado, con gran deserción, niveles de aprendizaje muy bajos. Entonces, yo diría que hay que considerar, no si vamos a abrir o no, lo que hay que considerar es cómo, cuándo, dónde empezamos. Y de hecho, esto es tan real que hay cantidad de escuelas a nivel de país que están abiertas y los padres han exigido que vayan por lo menos 2 o 3 días a la semana. Porque de lo contrario, ellos saben que los niveles de aprendizaje son mínimos. ¿Y qué ocurre? Vamos a estar sacando niños a segundo, tercero, cuarto grado que todavía no saben leer, que todavía no saben lo mínimo de operaciones básicas de matemáticas. Si ya teníamos 2 años de atraso acumulados a los 15 años respecto a Costa Rica, 3 años respecto a los chilenos, ¿se imagina si el sistema educativo opera en el 2021 igual que el 2020? En este sentido, los observatorios del COVID-Dengue de UNITEC y el Observatorio de la Educación de la UPN hacen un llamado a utilizar esta plataforma como una herramienta para orientar la toma de decisiones. Estamos de acuerdo. Es difícil que en Tegucigalpa ahorita mismo digamos, vamos a abrir los centros. Pero hay cantidad de municipios de los 298 donde es perfectamente factible, sobre todo en las aldeas, abrir los centros educativos. Y gran parte de ellos, de hecho, ya lo están haciendo. Así es que invitamos a considerar en una forma racional, responsable, cuidadosa, por exactamente esa imagen del boletín que podría compartir si me permiten. Es un boletín que está orientado a eso, a ayudar a tomar decisiones racionales para que el sistema educativo se abra. Vean que no es una ocurrencia de la Secretaría de Educación, no es una ocurrencia del Observatorio del COVID de UNITEC, ni del Observatorio de la Educación de la UPN. Si uno mira las reuniones internacionales, las recomendaciones internacionales de UNICEF, del PNUD, de CEPAL, todas están recomendando a América Latina reabran sus centros educativos con las medidas de precaución sanitarias necesarias, pero reabran. No es posible continuar con los centros educativos cerrados un año más o se va a tener una catástrofe educativa con efectos económicos de mediano y largo plazo. Entonces, es urgente tomar medidas. Y para eso tenemos este boletín, una plataforma digital que, si a ustedes les parece, podemos compartir pantalla y navegar un rato sobre ello. Tal vez en otro momento del programa ustedes lo dirán. Gracias.
dar el espacio para que nos haga una síntesis en torno a este boletín que ustedes han hecho y han realizado con insumos obviamente importantes para que puedan ser adoptados por la Secretaría de Educación y también por los docentes. José, ¿ha sido realmente un fracaso el año escolar 2020 y el 2021 va por el mismo paso? Mire, nosotros no podemos decir que es un fracaso, porque tenemos que valorar el esfuerzo que han hecho los compañeros docentes a nivel nacional, el trabajo que se ha realizado a pesar de que no hemos tenido ese respaldo por parte de las autoridades educativas en nuestro país y por los gobernantes. Tenemos que ver todo el despliegue que los docentes hemos hecho, porque estamos claros que el tema de la tecnología jamás va a suplir la labor docente que realizamos en las aulas de clase. Solamente que con esto de la pandemia pues hemos tenido que recurrir obligadamente a tener que trabajar de forma virtual. Mire, yo le voy a decir algo claro, Kimberly, y a toda la teleaudiencia a nivel nacional. Los docentes somos los más interesados en retornar a las aulas de clases, porque nosotros no tenemos horario de trabajo. Mire, hay compañeros que tienen 1 o 2 plazas en el sistema educativo y los compañeros no tienen horario. Las 24 horas del día tienen que estar pendientes de los alumnos si están trabajando con lo asignado, ellos le están enviando las tareas. Los compañeros ya estamos en un tema psicológico bastante fuerte, porque no tenemos ese control. Si toda la parte educativa, los alumnos tuvieran esa cobertura de internet que se nos aseguró por parte de la Secretaría de Educación que se iba a dar, el tema de la conectividad, que incluso fue aprobado por el Congreso Nacional de la República, conectividad gratuita para todos los alumnos y docentes, pero nunca llegó. Esos paquetes de internet que está ofreciendo la Secretaría de Educación eso sí ha sido un fracaso, mire, porque la conectividad, la capacidad de internet, pues no es la requerida para que podamos nosotros trabajar por lo menos de forma tranquila con nuestros alumnos. Mire, nosotros quisiéramos retornar a las aulas de clase, pero nosotros necesitamos garantías. Nosotros necesitamos que por lo menos se nos asegure que se va a vacunar a toda la población del país, que se acelere ese proceso, porque hasta el momento nosotros vivimos en una incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar. Sin vacuna no regresan a los centros. Nosotros no vamos a regresar si no hay un tema de vacuna. Mire, hablan de un pilotaje, porque se dice que en las zonas rurales del país es donde menos casos de COVID-19 hay. Óigame, si ahorita con esos pilotajes que han estado lanzando desde la Secretaría de Educación, los primeros lugares en salir contagiados de COVID-19 son las zonas rurales del país. ¿Se imagina usted cuando llegue a la zona urbana cómo va a ser el alto índice de contagios de COVID-19? Entonces nosotros no podemos ser ratones de laboratorio, ¿verdad? Y que vamos a hacer pruebas para comenzar un proceso sin que antes se hagan las garantías necesarias y se le diga al magisterio, se le diga a los padres de familia, a los alumnos, que se les va a dar todo el respaldo y todo el apoyo para poder comenzar ese proceso. Si a nosotros nos dicen que en el mes de abril van a comenzar con las vacunas, que nos van a dar las medidas de bioseguridad, que nos van a dar ese material, que van a mejorar la infraestructura de los centros educativos, nosotros, mire, en mayo vamos a estar en las aulas de clase. Pero mientras no se nos garantice eso, nosotros no vamos a retornar a las aulas de clase, porque nosotros queremos cuidar la salud de nuestros compañeros. Es necesario que también cuidemos a nuestros alumnos y a los padres de familia. Solo imagínense la cobertura a nivel nacional. Los directores departamentales, allá en el departamento de Cortés, se quiere comenzar un proceso de pilotaje y la dirección departamental está cerrada. Nosotros tenemos denuncias de compañeros que quieren ir a realizar trámites y no pueden porque la dirección departamental está cerrada y solo atienden 2 o 3 días a la semana. Entonces, ¿cómo va a salir un director departamental diciendo que se va a comenzar un proceso de pilotaje en los centros educativos cuando ellos no son los primeros en dar el ejemplo y mantener esas dependencias abiertas? ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo a contagiarse del COVID-19. Entonces, hay que ser responsables y no poder culpar a nosotros los docentes de lo que está sucediendo. Nosotros no nos estamos negando a que las aulas de clase estén cerradas. Óigame, se está hablando de un proceso de elecciones que hubo un domingo de la semana anterior. Claro, pero ahí fue cuestión de minutos que estuvieron los votantes.
pero en las aulas de clase vamos a estar 5 horas diarias. ¿Cómo le va a cambiar usted el chip a un alumno, a un niño, de que en su casa no usa mascarilla y que tenga que llegar al centro educativo y tenga que estar usando una mascarilla permanentemente? ¿Cómo va a evitar usted ese contacto con el docente del niño que quiere sentir el ánimo de abrazar a su profesor porque no lo ha visto en tanto tiempo y que a raíz de la pandemia no lo puede hacer porque hay que mantener una distancia? Entonces, todas esas cosas tenemos que valorarlas, ¿verdad? Pero no vamos a ir de manera abrupta a abrir las aulas de clase para que estos sean los focos de contaminación del COVID-19. No podemos continuar así. Johnny Varela, no van a ser ratones de laboratorio, dice José Hueso, secretario general del PRIGMA. ¿Ustedes cómo están trabajando? El tema de la vacunación es indispensable, obviamente, y el tema de la infraestructura también, porque son muchos los centros educativos que se están cayendo a pedazos. Bueno, creo que con relación al tema de pilotaje, la Secretaría de Educación hasta este momento, el día viernes presentó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo una derivación de la propuesta que tiene desde el año pasado, que es el retorno seguro a clases, que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad y que tiene que ver con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. En ese sentido, se propusieron 55 centros educativos de educación media y algunos de básica en su tercer ciclo, que en este momento SINAGER está analizando, está con sus equipos técnicos epidemiológicos y sus especialistas analizando todos los documentos que la Secretaría de Educación ha venido generando para poder hacerlo de manera oficial. Por otra parte, como lo decía el doctor Mario Alas, la Secretaría de Educación ha tomado a bien una plataforma diseñada por la Universidad Tecnológica Centroamericana y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que va a poder permitir a nivel local, municipal, departamental y a nivel nacional poder ver aquellas zonas donde hay un mayor nivel de casos de COVID-19, donde hay casos moderados y donde no lo hay. Eso nos va a permitir tener un mapa a nivel nacional para poder identificar las zonas donde podemos de manera escalonada poder hacer pilotajes, pero al mismo tiempo también poder hacer el tema de la semipresencialidad. Eso significa que igual los lineamientos que están establecidos desde enero del 2021 le dan la potestad a la comunidad educativa para poder analizar bajo 19 criterios bien establecidos por la Secretaría de Educación, donde deben de haber condicionantes y habilitantes en el tema de hidrosanitario y en el tema de agua y saneamiento y en otras condiciones, para que de manera o en consenso puedan definir el tema de la semipresencialidad. Hay muchos centros educativos, por ejemplo en Portés, la dirección departamental que está atendiendo actualmente a través de dígitos y a través de manera ordenada, ha realizado propuestas en 6 colegios técnicos con todas las condiciones de bioseguridad para poder atender el tema de la semipresencialidad. Se hizo una propuesta de manera escalonada donde los niveles de prebásica deberían de estar bajo una modalidad a distancia. Los niveles de básica de igual manera, pero los niveles de educación media podían considerar cualquiera de las 3 modalidades, incluyendo la semipresencialidad. En ese sentido, creo que hay iniciativas muy propias a nivel local que están permitiendo la semipresencialidad y como el compañero lo dice muy bien, entre más tiempo nosotros retornemos a esa semipresencialidad, el impacto en el desempeño académico y en las condiciones del país, en el sistema educativo, van a ser lamentables. Es decir, la UNESCO a nivel mundial, y no exclusivamente de Honduras, ha definido una catástrofe a nivel educativo. La Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, quienes hacen las evaluaciones en español, en matemática y en ciencias naturales, ha tomado a bien en el 2023 hacer esas evaluaciones porque todavía no podemos medir el impacto en temas de calidad educativa. Aquí se trata
de una mayor cobertura, de flexibilizar la matrícula y darle la oportunidad a todos los jóvenes, niños y niñas. Y en realidad el país debe estar agradecido con todos los docentes. Es decir, los docentes son los que sostienen y mantienen actualmente el sistema educativo como siempre se ha realizado. Y ese es un gran esfuerzo realizado por parte de este conjunto de profesionales que acompañan muy bien, pero también no hay que dejar a un lado que los padres de familia también acompañan en este proceso. Es decir, debemos de unificar esfuerzos, debemos de trabajar de manera conjunta, debemos de proteger la seguridad, la salud de nuestros niños y niñas para poder ir aperturando los centros educativos de una manera con cientificidad, como lo estamos trabajando con la Universidad Pedagógica y UNITEC, pero también de manera responsable cada uno de nosotros para poder que el niño y la niña puedan entrar en esa construcción social que una metodología a distancia no lo puede permitir. Por lo tanto, se ha avanzado en ese sentido. ¿Cuál es la preocupación que mantienen los padres de familia? Evitar el contagio del COVID-19, que sus hijas pierdan el año escolar, que aprendan a medias. Maestra Leslie Bonilla, cuéntenos sobre esta cruda realidad. Sí, ¿verdad? Hemos dialogado con los padres de familia. Incluso al iniciar el año llamamos a los padres de familia a asamblea escolar y ellos pues están inconformes porque dicen ellos que los resultados del aprendizaje no son los esperados y somos conscientes todos de que es una realidad. El padre de familia no está equivocado cuando dicen no están aprendiendo igual, necesitamos que el maestro esté frente a ellos. Otra de las situaciones y que nos hacen el reclamo directo como si fuéramos los responsables, el padre de familia dice, nos falta apoyo gubernamental. ¿Dónde están los cuadernos de trabajo? ¿Dónde está la tablet? ¿Por qué dieron el Empira? ¿Por qué aquí no? ¿Qué requisitos reunieron ellos como para que se les premiara? Consideran como si hubo un privilegio muy grande para ellos el haber sido seleccionados y no así a los de acá del sector del interior del país. Me están diciendo, bueno, no hubo para nosotros, nos ofrecieron conectividad gratis y no, nunca la dieron, no podemos sostener. ¿Qué me está diciendo? Pues mi prioridad es la alimentación de mi hijo. No puedo invertir en un paquete de internet cuando mi niño está con hambre. Prefiero que haya, aunque sea frijolitos en la mesa, pero no podemos invertir en paquetes de internet. Estamos más bien contribuyendo a que estas empresas pues tengan un auge económico mientras la población esté empobreciendo. Luego me dicen ellos, se requiere también del retorno a clases, pero luego de que seamos beneficiados todos con la vacunación. Y también, pues, una vez aplicada la vacuna, ellos esperan que esto se haga pronto. Me están preguntando cuándo habrá clases presenciales. Aquí no es desconocido entre todos los que estamos participando aquí en el foro, de que hubo un oficio, el 003, donde se nos daba la potestad de tomar la decisión frente a los padres de familia. Pero nosotros cuando elaboramos un plan de retorno, tomábamos en consideración las condiciones de salud de muchos maestros y estudiantes también. Sabemos pues que los que padecen enfermedad base no están en la obligación de asistir, aunque se diga ya está habilitado, es un pilotaje, está autorizado su centro, ¿verdad? Para el retorno a clase, hay docentes que no están en condiciones de poder reintegrarse a su labor frente a estudiantes porque padecen enfermedades base. Igual, hemos considerado que si el retorno se hace, hay estudiantes que padecen de bronquitis, son asmáticos o son estudiantes con problemas de rinitis crónica y estas situaciones que el médico ya las ha hecho saber al centro educativo mediante una constancia, estos niños no podrán tampoco ser insertados en el sistema presencial ni semipresencial, no si no hay una vacuna que nos garantice que estamos
pues un poquito más fortalecidos para poder enfrentar esta realidad. De manera que los docentes tendríamos siempre que tomar la iniciativa de implementar modalidades diferentes. Con los que asisten al aula, la modalidad semipresencial que iría gradualmente según se vean los resultados, y la modalidad de distancia en el caso del estudiante que yo considero no está apto para poderse reunir con sus compañeros de clase ni con el docente, porque es un estudiante de mucho riesgo. Entonces, tendríamos ahí pues diferentes formas de trabajo. Tendríamos que hacer un doble esfuerzo preparando trabajo para la distancia y preparando el trabajo para la clase presencial. Sabemos pues que la Secretaría de Educación, y yo reconozco, el año pasado hubo un compromiso de la conectividad gratis. Nos pidieron a nosotros enviar un listado de estudiantes, ¿verdad? Con su número de teléfono iba a proveer de este servicio y nunca se llevó a cabo. Nunca llegaron las tablets. En muchos centros educativos tenemos computadoras que ya caducaron, ya hace 12, 13 años que las tenemos y ni siquiera el director tiene una computadora. Y el personal docente mucho menos, ¿verdad? Para poder laborar de forma virtual. Hemos tenido capacitaciones, sí se han dado, de nivel central, se han dado capacitaciones a nivel departamental, hemos tenido capacitaciones con los distritales, también se ha dado, ha estado apoyando en ese sentido a la Secretaría de Educación. Yo considero que la falta de atención a las necesidades educativas nos ha llevado a este caos, ¿verdad? No vamos a decir que estamos fracasados, no, pero que estamos atrasados, sí, muy atrasados, ¿verdad? Entonces, no vamos a decir que ya ha sido un fracaso, pero que necesitamos, se nos mejoren estas condiciones. Tenemos un servicio de Wi-Fi que provee la Secretaría de Educación, ya no está funcionando, en todos los centros educativos no funciona. Primero era con Conatel, luego teníamos que era Claro, la empresa encargada. Yo no sé si el Estado aún sigue pagando estos servicios, pero en los centros educativos no son funcionales. En el caso del centro educativo que administro, tengo la bendición, ¿verdad? Y tomé la atribución ahí, que di permiso a una empresa privada para instalar un servidor, una antena, y me provee el servicio gratuito en el centro educativo. Pero no todos los centros educativos tienen esta suerte, ¿no? Es una bendición que tenemos nosotros ahí. Una empresa privada tiene un servidor para otros clientes de la comunidad y el servicio gratuito para nosotros, pero no así el del Estado. Entonces necesitamos que se nos provea el insumo. Nosotros siempre hemos estado pidiendo. De igual manera, pues yo considero que la pobreza ha llevado a la baja de la matrícula. Yo me sorprendí cuando el año pasado, pues la cifra de los alumnos que se quedaron, pues era muy alta, nunca había tenido un resultado como ese. Y a pesar de todos mis esfuerzos, de todos nuestros esfuerzos, porque ustedes saben, desde la Secretaría de Educación se ha proveído. Los padres de familia me dicen, ¿y por qué no digo para todos? ¿Por qué le dieron solo 6 libros, 6 cuadernos de trabajo cuando la matrícula son 40? ¿Por qué le dieron 8 y si la matrícula son 35? Entonces, y yo digo, bueno, no sé, pero con lo que tenemos vamos a resolver. Es que solo viene para los de escasos recursos, pero aquí pobres somos todos. ¿Y cómo entender esta situación y cómo resolver al estudiante y al padre de familia cuando pues nosotros no tenemos tampoco financiamiento para resolver este tipo de actividades, de problemas, ¿verdad? Necesitamos entonces que se atienda las necesidades del centro educativo. Por otra parte, pues cuando regresemos a clase con los insumos necesarios, que la mascarilla tengamos, porque me ha tocado brindarle a algún alumno, porque no va a estar aquí ahora porque no tiene, ya ustedes lo están diciendo, ¿verdad? No es desconocido que muchos centros educativos hemos estado semipresencial. Yo no lo iba a decir porque también parece que existe la medida de sancionar a los centros educativos que están presencial o semipresencial cuando no hay una autorización directa de parte de la Secretaría de Educación de SINAGER, que es el ente encargado de regular esto, ¿verdad? Pero aquí la población en general hemos estado de manera semipresencial, pero con grandes dificultades, créanme.
Ya lo experimentamos nosotros, ¿verdad? Arbitrariamente, porque la disposición es aulas cerradas y trabajo desde casa, ¿verdad? Esa es la disposición. Ya aquí nos van a decir retorno, ¿sí? Ok, vamos a darle, aquí vamos a darle lectura, profe Leslie, a un mensaje que nos han mandado de el director departamental de Cortés, quien nos detalla que se estará atendiendo, según lo él manifiesta, el 24, 25 y 26 de marzo, en horarios de 8:30 am a las 12, la terminación de identidad 0 a 4, y si de 1 p.m. a 3, las terminaciones de identidad de 5 a 9. Lo que estarán atendiendo, dice, auténticas, vacaciones, certificaciones de colegio, certificaciones de trabajo, voucher. La ventanilla única está abierta, dice, por favor cumplir con todas las medidas de bioseguridad, y esa imagen que nos han mandado es del día de hoy, las personas que están haciendo fila para ser atendida. Esto en referencia a lo que decía José Hueso, que estaba cerrada esta departamental. Vamos con Mario Alas, quien nos haga un resumen en torno a estas diapositivas o este informe que ustedes han realizado, y que nos diga puntualmente cuáles son los aspectos más relevantes para tomar en consideración por parte de la dirigencia magisterial y también por parte de la Secretaría de Educación. Bien, bueno, solamente acotar que el tema de la reapertura es un tema que se está abordando internacionalmente, y que Honduras no es ni el más pobre del mundo, si estamos entre los más pobres, con índices de corrupción altísimos, etcétera, etcétera, muchos problemas indudablemente. Pero a pesar de eso, otros países con condiciones similares están haciendo los procesos de reapertura. O sea, entendamos, lo de reapertura no es un capricho de 2 personas, de 5 personas. Entiendo que recientemente hubo una reunión de ministros de educación de la región, y una de las directrices fue: hay que retomar el proceso de reapertura. No se puede perder otro año educativo con niveles de aprendizaje tan bajos. Como bien lo dice la colega Leslie Bonilla, los padres de familia se dan cuenta que sus niños están aprendiendo muy poco, y los más afectados son los más pobres, con padres de familia de menor escolaridad. De manera que estamos manteniendo las escuelas cerradas, y es el sector que puede pagar buenas escuelas privadas los que continúan con una educación de buena calidad. Pero mientras mantengamos cerradas las escuelas públicas, les estamos haciendo un daño terrible a los menores hondureños. Y ojo con esto, 500,000 estudiantes menos que habían para el 4 de marzo, hace unas semanas, respecto a la matrícula del año pasado. Pensemos cuántos maestros quedan sin empleo si esos 500,000 niños no regresan. Me parece que están jugando con fuego a veces la dirigencia ministerial, nuestros dirigentes, porque yo también soy afiliado del COPE, cuando se plantean que no van a abrir este año hasta que no vacunen. Todas las tendencias internacionales dicen que Honduras no va a estar vacunado antes del 22. Sí, nosotros no vamos a estar vacunados antes del 22, y ni siquiera a inicios. Entonces, si vamos a mantener cerradas las escuelas un año más, ojo, porque vamos a tener serios problemas. Para organizar, para apoyar esa toma de decisiones de reapertura gradual, escalonada, ordenada, el Observatorio del COVID de UNITEC y el Observatorio de la Educación de la UPN desarrollaron una plataforma digital que está presentada bajo la forma de un boletín, el boletín número 23 del Observatorio de la Educación de la UPN. Ahí se plantea cómo se requiere un proceso gradual y ordenado, en el cual los consejos de desarrollo escolar, padres de familia, patronatos, sociedad civil de la comunidad, con los maestros y director, se organicen para tratar de apoyar a la escuela, al centro educativo, para que vaya creando las condiciones de reapertura. Estamos completamente de acuerdo. El gobierno, el gobierno central, no me refiero a la Secretaría de Educación, sino el gobierno central está dejando esto sin recursos adicionales, y eso es cargar a los padres de familia y a los docentes, porque los docentes de su magro presupuesto sacan para fotocopias, para material, para alcohol.
Este boletín entonces plantea la posibilidad de, si vamos avanzando en las hojas que están en el boletín, hay una presentación inicial, pero luego hay unos mapas interactivos en los cuales se puede navegar y encontrar información, ¿sí? Encontrar información sobre salud. Básicamente, digamos, resumiendo lo más importante que el mapa le presenta a la comunidad educativa, ya para la toma de decisiones. Obviamente que todos los mapas que se presentan son importantes, de uso de mascarillas, casos confirmados. Mire, todos esos mapas son interactivos. Usted le da clic y le aparecen los departamentos, le da otro clic en el departamento y le aparecen los municipios y le da datos por municipio de problemas de salud, situación de contaminados de COVID, etcétera, etcétera. Matrículas, centros educativos por nivel, acceso a hospitales. Hay una cantidad de información en mapas interactivos que, repito, le da un clic en el departamento que le interesa, le aparece el departamento ya detallado en municipios, le da otro clic y le da la información del municipio que usted necesite, esa información. Dentro de esa información, si siguen pasando las hojas del boletín, hay un mapa, un poco más ahí, hay un mapa que presenta los 298 municipios en 3 colores. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Ahí está el mapa nacional. Le da un clic en Francisco Morazán y le aparece la figura de abajo, ya el mapa de Francisco Morazán, si la bajan un poquito, y van a ver ahí, y le aparecen los municipios en rojo, en verde, en amarillo, que le da una estimación del riesgo probable. Estamos de acuerdo. Nadie nos va a garantizar que no van a haber contaminados, pero cada municipio tiene un nivel de riesgo en función de la matrícula y los casos confirmados de COVID. Obvio, el Distrito Central siempre va a estar en rojo por mucho tiempo, pero en otros municipios hay menos casos de COVID y las aldeas están prácticamente libres de COVID, y en esos casos son niños que no tienen acceso a internet, que no tienen libros de texto en la casa, que no tienen otra forma más que lo que el maestro les brinde. Y el maestro no puede seguir gastando en fotocopias todo el año para darle algún material resumido. Entonces, si usted le da clic en un municipio ahí, le van a aparecer los datos a nivel de municipio. ¿Cuánto es la matrícula? ¿Cuántos casos confirmados? ¿Cuál es el riesgo calculado? Y lo que se recomienda en esta plataforma es que una vez que usted ha visto si su municipio está en verde, que es riesgo bajo, en amarillo, riesgo moderado, en rojo, que el riesgo es alto, una vez que ha identificado su municipio, pase a unas fichas de registro que están al final. Si pasamos las páginas del boletín, al final hay 3 fichas de registro. Esos son más mapas, tiene una cantidad de mapas, pero sigamos bajando para ver las fichas de registro. Las fichas de registro lo que me dicen es, por ejemplo, ahí en esa imagen está la cantidad de maestros, en la columna de la derecha, la cantidad de maestros por departamento para hacer estimaciones de vacunas. Estamos de acuerdo, los maestros, después del personal de salud, los docentes deben de ser el siguiente grupo profesional que debe vacunarse. Lo que no estamos de acuerdo es decir que vamos a abrir las escuelas hasta que se terminen de vacunar, porque eso nos va a llevar el 2022. Y en ese caso estaríamos dañando a la niñez hondureña ya con daños irremediables. Recuerden, toda la información internacional dice, un menor de tercer ciclo o media que deserta, es difícil que regrese. Si se nos van 200, 300, 400 mil estudiantes de tercer ciclo o media, no van a regresar. ¿Cuántos docentes dependen de esas plazas para su trabajo? ¿Sí? Bien, muchísimas gracias a Mario. Antes de irnos a la pausa, quiero que me pongan, Eddie, la imagen que le envié para que José nos dé brevemente la explicación, el tema del apoyo y del presupuesto al tema educativo del país, que no está acorde a la realidad nacional y realmente lo que se necesita. Brevemente, por favor. Para el licenciado Mario Alas, bueno, él nos acaba de dar un dato estadístico, muy bonito todo lo que él ahí nos muestra, pero aquí está la realidad, mire, de los centros educativos a nivel nacional. Este es el centro educativo Esteban Guardiola de la Lima Cortés, un centro insignia de ese municipio, y miren las condiciones en las que se encuentra en este momento. Esa foto no es de hace 3 meses, esa foto es de hace unos días.
para que usted vea cómo está la situación. Mire el presupuesto de educación, ahí no se ve por ningún lado el presupuesto de educación. En ningún momento miramos nosotros el presupuesto de educación. ¿Y cómo es que nos quieren lanzar a ir a un pilotaje en el sistema educativo nacional? Mire, yo lo invito a que vayamos al observatorio. La otra semana que entramos ya a vacaciones de Semana Santa, vamos a visitar esos centros educativos para que hagamos una investigación y brindemos una realidad de lo que está viviendo los docentes a nivel nacional y los padres de familia. Recuerde que ahora, con el tema de las tormentas que nos vieron afectados a raíz de estas tormentas Eta y Iota, muchos centros educativos del departamento de Cortés y la zona norte del país quedaron colapsados. Estos centros educativos están destruidos y no fueron ni centros de votación, mire, por las condiciones en las que se encuentran. Entonces, ¿cómo nos van a nosotros a responsabilizar y decir que nosotros somos los culpables de que muchos alumnos hayan desertado del sistema educativo nacional? No podemos decir eso. Y no es un capricho por parte de los docentes. Si nosotros con las uñas, mire, estamos trabajando con las uñas porque no tenemos esa participación, ese respaldo de la Secretaría. Ya lo dijo el asesor del señor ministro. Y por eso nosotros desde el PRIGMA hemos exigido ya la renuncia del señor ministro Arnaldo Bueso, porque le ha quedado grande la camisa en esta Secretaría de Educación. Y es el momento para que él mejor se retire y se dedique a otros menesteres para que pueda llegar otra persona y que esa persona de verdad cumpla con lo que nosotros exigimos como docentes, porque la dirigencia magisterial no es caprichosa. Nosotros estamos hablando de una realidad y ahí está el ejemplo de lo que la compañera Leslie ha mencionado. O sea, nosotros hablamos, mira, ahí están los hechos. Y así están muchos centros educativos a nivel nacional. Entonces, ¿cómo nos van a decir que vamos a retornar a esas clases semipresenciales si las condiciones del país son deplorables? Vaya esto el tema de la economía. ¿Por qué muchos padres de familia están emigrando del país con sus hijos? Porque no hay condiciones para estar en el país, porque no existe un respaldo para la población hondureña. Entonces yo no voy a seguir poniendo los muertos, nosotros no vamos a poner más muertos. Más de 800 compañeros docentes a nivel nacional han fallecido. Y nosotros no vamos a seguir permitiendo que esto suceda. Más del 45% de docentes tienen enfermedades de base. Entonces, ¿cómo nos van a decir que esperemos porque ni en el 2021 nos van a vacunar? ¿Qué es que esperar hasta el 2022? Si en otros países ya están en la segunda y la tercera dosis. Allá sí pueden hablar de un retorno a clases. Allá sí lo pueden hacer porque sí han estado cumpliendo con esto. Entonces nosotros no vamos a permitir eso. Bien. Y nosotros esa es la posición clara. Porque nuestra presidenta, la licenciada Bessie Berríos, lo ha dicho. Nosotros tenemos que crear una nueva visión a raíz de esta pandemia del COVID-19 en educación. Pero donde todos los entes que somos partícipes de esto estemos en conjunto trabajando en una planificación. Tanto la Secretaría de Educación, los padres de familia, los mismos estudiantes y los docentes, podamos llegar a acuerdos importantes para poder garantizar las medidas de bioseguridad en los centros educativos. Vacunen a los maestros y nosotros vamos a estar en las aulas de clase garantizándonos también las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Y que los centros educativos se mejoren la infraestructura. Allá en el departamento de Cortés, y quiero aprovechar para saludar al director departamental Milton Ayala, ayer allá tenían tomada la dirección departamental, padres de familia del sector de San Manuel Cortés, porque no tienen maestros. Compañeros docentes que fueron nombrados en el mes de febrero y marzo, no les pagaron. Imagínese usted, todavía tenemos problemas porque el presupuesto para pagarle a los docentes no está, porque hay docentes que se quedaron sin su salario y están cumpliendo en las aulas de clase. Entonces no busquen responsabilizarnos a nosotros como sector educativo. Los docentes hemos hecho un esfuerzo enorme y es algo que lo tienen que valorar. Y yo eso coincido con el asesor del ministro, porque él lo ha dicho. Nosotros hemos sido los que hemos sostenido el sistema educativo nacional y con las uñas, oiga bien, con las uñas hemos estado trabajando. ¿Por qué? Porque apenas el 10% de los alumnos puede estar trabajando en las plataformas digitales. Bien. Y el resto tenemos que buscar mecanismos cómo llegar a ellos. Llegamos a la parte final. Johnny Varela, asesor en el despacho de educación, sus conclusiones y consideraciones en torno a todo lo que está pasando en el sistema educativo del país.
importante las valoraciones y las opiniones de cada uno de los panelistas para abordar el tema educativo desde diferentes ópticas. En una construcción de consensos para poder determinar cuáles son las mejores vías y los mejores caminos que podemos tener para poder enfrentar este impacto enorme que nos ha traído el COVID-19 y el año pasado las tormentas Eta y Iota. Creo que es bien importante hacer las valoraciones importantes del año 2020 para que el año 2021 pueda analizar esas lecciones aprendidas y poder ir en la medida de lo posible acercarnos a esos estándares, a esa calidad educativa que debemos de buscar. Es decir, este es todo un proceso de aprendizaje que hemos tenido que replantear como país, que hemos tenido que aprender y nos hemos dado cuenta que la tecnología y que las habilidades del siglo XXI deben de estar formadas en los docentes y formadas en los estudiantes. Es decir, debemos de pensar que no es el mismo educando antes de la pandemia al educando que tenemos actualmente. Nosotros en este momento necesitamos desarrollar esas habilidades en el manejo de las tecnologías de información y de la comunicación, en fomentar un trabajo colaborativo, en tratar de desarrollar competencias en el estudiante para que tenga un pensamiento crítico, un pensamiento lógico y sobre todo aquellas habilidades que le permitan ser competitivos dentro de una sociedad globalizada. Seguimos trabajando con las universidades para ver de qué manera atender tanto la formación docente como la atención a los educandos. Y estos aportes muy importantes a través de la plataforma digital que ellos han puesto a la disposición no solo de la Secretaría de Educación, sino también de la ciudadanía en general. Agradecerles a los compañeros las valoraciones, quizá en algunos puntos de vista no coincidamos, pero creo que coincidimos en que reconocemos que la educación en el país es muy importante y que debemos de considerarla para poder formar esos educandos, formar esos ciudadanos que requiere el país. Y muy agradecido por el espacio y creo que son temas muy importantes y relevantes que deben de estar permanentemente en el diálogo de los medios de comunicación y de la ciudadanía. Brevemente, por favor, sus consideraciones y conclusiones aquí en el foro. Mario, si nos ayuda con sus conclusiones brevemente, por favor. Bien, bueno, de parte del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en su trabajo conjunto con el Observatorio del COVID y Dengue de UNITEC, como academia nosotros aportamos una plataforma digital que da datos para orientar a toma de decisiones racionales que indican que en una buena cantidad de municipios del país y probablemente en varios miles de escuelas del país, las condiciones son factibles para una reapertura semipresencial. Obviamente, damos información que coincide con lo que PNUD, CEPAL, CIECA, todo el mundo está recomendando. Si eso se considera, se toma en cuenta, si el sistema se reabre, esa es decisión ya de la Secretaría de Educación y tendrá que ponerse de acuerdo con los colegios magisteriales. Nuestro papel como academia es, bueno, nosotros brindamos esta información que es coincidente con lo que internacionalmente se recomienda. Solo doy un dato final. Hay estimaciones de que más del 30% de los candidatos que participaron en las elecciones del domingo y que estuvieron en las mesas haciendo los recuentos son personal docente. Entonces, hay un dato ahí que nos dice, ojo, tratemos de llegar a un consenso y no nos planteemos como que lo único que nos va a arriesgar es la escuela, pero el mall no,
Las otras reuniones no nos ponen en riesgo, solo el trabajo en la escuela. Con eso termino. Maestra Leslie Bonilla, brevemente también sus conclusiones y aportaciones aquí en la entrevista. Sí, así es. Yo pues muy agradecida por este espacio, ¿verdad?, que nos ha brindado. Y pues quiero decirles que nosotros procuramos siempre hacerlo mejor. Créanme que el no tener las condiciones y no poder hacer un retorno al aula aún, pues a mí me preocupa grandemente. ¿A quién más que a un docente que de vocación ha dado su vida al servicio de los jóvenes y niños? Puede preocuparle el que estemos ausentes y logrando muy pocos resultados. Quiero lograr estándares, necesitamos hacerlo, pero solo pido la vacuna para los docentes. Nosotros sabemos que es nuestro deber. Yo soy muy consciente, créanme que me siento frustrada. Una parte porque en realidad ustedes ya lo conocen, pero uno se siente con el deseo de servir presencialmente a los alumnos, y por otra parte frente a una amenaza de ser sancionado por estar abriendo aulas y permitiendo ya el acceso a ellas. Entonces creo que aquí debe tomarse una decisión, pero que al menos nos vacunen. Yo soy consciente de que sí, tenemos que mejorar, tenemos que impulsar la educación todos. Yo no siento que estoy logrando los resultados que debería lograr, y todos estamos iguales, ¿verdad? He procurado mantener la infraestructura, he procurado la mejor atención de los alumnos con responsabilidad de todo el personal docente, pero aquí está bien difícil, está compleja la situación. Si no contribuimos todos va a estar muy difícil, ¿verdad? La verdad es que los niños y los jóvenes necesitan de una formación académica y poder desenvolverse en una sociedad que lo requiere, exige tanto ahora. Gracias. José, si nos ayuda también con su parte final, todo este contexto que se ha dado en torno al sistema educativo de la nación. Para el PRICMA es imperativo que la vacuna llegue a toda la población hondureña y sobre todo a los docentes. Pero no obstante, eso no nos va a garantizar de que el retorno de manera gradual a las clases presenciales va a ser una garantía. ¿Por qué? Porque necesitamos que se nos dote de los recursos de medidas de bioseguridad, que se mejore la dotación de los textos escolares y también que se mejore la infraestructura en los centros educativos. Queremos que los presupuestos destinados a educación lleguen de una vez por todas y no quede ahí varado en otras cosas de corrupción. Nosotros lo hemos dicho, no es un capricho del magisterio el no retornar a clases, pero necesitamos que se nos dé las garantías porque nuestra salud es lo primero y queremos que los padres de familia, los mismos estudiantes sean conscientes, y lo son porque ellos mismos saben que la realidad en el sistema educativo nacional es crítica y el tema de frustración, hostigamiento que viven los docentes es increíble en nuestro país. Entonces, pedimos nosotros a las autoridades educativas que les ha quedado grande la camisa, ministro Arnaldo Bueso, renuncie a esta Secretaría de Educación porque usted ha hecho poco o nada en esta Secretaría de Educación. Y yo quiero concluir con esta frase, Kimberly. Ese pilotaje en educación es un vuelo que nos puede llevar al más allá. Ojo, ministro, ojo, directores departamentales, directores distritales, no vayan a ser ustedes los responsables el día de mañana de lo que le pueda ocurrir a los docentes, a los padres de familia y a los estudiantes. Nosotros estamos en la capacidad de informarle ahorita, Kimberly, que en el departamento de Valle, en el municipio de Huascorán, ya hay niños y padres de familia y docentes contagiados de COVID-19 y ahí son centros de pilotaje. Imagínese usted. Entonces no creamos otra catástrofe en nuestro país más de la que ya tenemos. Y a los políticos les decimos, hagan alianzas con el pueblo, hagan alianzas con la educación y con la salud, porque eso es lo que necesitamos en este país. Dejen de estar peleando como perros y gatos y denle a Honduras un mejor porvenir. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a mis 4 distinguidos invitados. También a hacer una acotación. Muchos son los niños, los adolescentes que están sufriendo también de estrés por esta sobrecarga de tareas. También son puntos que hay que tomar a consideración para no estresarlos y obviamente ocasionar más deserción. Vamos de inmediato con un resumen informativo.
Nos enlazamos con nuestro compañero Herlin Díaz, quien nos tiene un resumen de sucesos de la zona norte del país. Buenos días. Buenos días, compañera Kimberly Espinosa. Efectivamente, iniciamos este contacto informando en relación a una muerte producto de un accidente de tránsito suscitado en el municipio de Tela Atlántidos. Se trata de un agente de la Policía Nacional que murió producto de ser embestido cuando un vehículo perdió el control y él se transportaba a bordo de su motocicleta. La víctima respondía al nombre de Auner Yamir Mejía Gualdán. Repito, el agente policial Auner Yamir Mejía Gualdán, originario de Puerto Lempira, murió en horas de la madrugada de este día en el puerto de Tela, luego de ser embestido por un vehículo. Pero a esta hora de la mañana estamos ubicados en la montaña del Merendón, específicamente en la aldea Las Peñitas, donde a esta hora de la mañana las autoridades policiales reportan el hallazgo del cadáver de un hombre, el cual ya está en avanzado estado de descomposición. Se presume nada más, y ha trascendido que podría tratarse del diputado Antonio Brevé, que fue raptado hace 38 días en la colonia San Carlos de Sula, aquí en San Pedro Sula. El mismo ya está presto para ser identificado, por lo menos las prendas de vestir por parte de sus familiares. Nosotros continuamos apostados acá, por supuesto, para llevar una información más, que puedan confirmarla a ellos, de acuerdo a las prendas que se han encontrado alrededor de su cadáver. Con este contacto voy a volver con usted hasta Tegucigalpa. Muchísimas gracias a Herlin Díaz, y nuestra compañera Gisela Calix nos detalla que miembros del Sindicato de Trabajadores de la ENE esperan que el incremento a la tarifa de la energía eléctrica no sea tan severo. Con este contacto nos despedimos. Gracias por su fiel sintonía. Así es, buen día, Kimberly. A los televidentes de la entrevista, para abordar este tema me acompaña Alexander Godoy. Él es parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y nos va a explicar cuál es el panorama que le espera a la ciudadanía en cuanto a estas tarifas de la energía eléctrica. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciada Gisela, un saludo en estudio. Pues como organización sindical, conocedores del tema, en la área técnica totalmente, nosotros le apostamos que este nuevo ajuste a la tarifa de energía en el próximo trimestre, a partir del 1 de abril, por lo menos se sostenga, que no vaya a la alza, pero que no vaya a la baja. ¿Por qué? Por tres variables sustanciales. Una de ellas va encaminada de que toda la generación que ha entrado en este trimestre anterior, el 70% ha sido energía totalmente hidro, propiedad del Estado de Honduras. Recordemos que entró también con 40-50 megas Patuca 3. Eso significa que nosotros no estamos comprando carburante. Estamos claros que el valor del búnker en el nivel internacional ha tenido hacia la alza, pero si nosotros no hemos consumido energía con búnker ni tanto diésel, eso significa de que hay que hacer ese análisis a la tarifa para que no haya un incremento más para este trimestre. Dos, no hay condiciones. Recordemos que estamos todavía en plena pandemia y no hay condiciones para hacer un ajuste y un trancazo a la población hondureña. Y número tres, también nosotros le apostamos de que la CRE en realidad se siente y haga un análisis técnico riguroso en cuanto a este ajuste que quiera aplicar. Nos preocupa como los trabajadores de que en realidad solo le apostemos hacia la alza y no hayan variables para poder buscar una tarifa totalmente social para favorecer a más de 330.000 abonados que son las clases más desposeídas en este país. Entonces a eso le apostamos, de que en realidad la tarifa no vaya a la alza, sino que se mantenga, porque no hay condiciones y el país está pasando una crisis económica fuertemente hablando, y nuestros abonados, que son más de 2 millones en todo el país, han aguantado todas estas tarifas que han pasado los trimestres pasados. Entonces, como organización y como sector social, el llamado es a la CEN, el llamado a la ENE, a la Comisión Interventora, a la CRE, a todo el sector energético, que se sienten en la mesa y busquen una mejor salida para que no haya un trancazo más al pueblo hondureño. Escuchaban a Alexander Godoy, quien es parte del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Con este contacto informativo, y vuelvo con usted al estudio central de la entrevista. Buenos días.